buenas noches. ¿Cómo les va? 3, 4 minutos pasaron de las 9 de la noche. Soy Charlie Fernández. Es otra edición de 14 días. Algunas cosas para tener en cuenta antes de hablar del paro, antes de hablar del plan de seguridad de Scioli, antes de hablar del cambio de decisión del gobierno que ahora quiere combatir el narcotráfico en Rosario. Me parece que no es un dato menor el procesamiento a Ricardo Jaime, el exsecretario de Transporte, por enriquecimiento ilícito. El juez Casanelo no solo lo procesó y a buena parte de la familia, sino que además estipuló un embargo por 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. Lo cual a ustedes le tiene que dar una idea de la magnitud de lo que se está hablando. Lo cierto es que Ricardo Jaime, el exsecretario de Transporte, tras estar dando vuelta durante años en los tribunales, ahora está imputado en la tragedia de Once en un juicio oral y juzgado por supuesto enriquecimiento ilícito. No debe haber sido fácil para la justicia esto último, a tal punto que el fiscal Rívolo, ¿se acuerdan del fiscal Rívolo? El hombre que en una conferencia de prensa hizo renunciar a la investigación sobre Chicone, igual que a Rigui, igual que al juez, acusándolos de un montón de cosas que después de ninguna manera se comprobaron. Bueno, el fiscal Rívolo le dijo que hubo presiones y advirtió que hubo intentos de neutralizar pruebas en el juzgado. La verdad, suena realmente impresionante. Hay otro secretario de Estado, Juan Pablo Schiavi, que también está en el banquillo de los acusados por la tragedia de Once. Leonardo Fariña, a quien los diarios definen como el valijero de Lázaro Báez, está preso. En un momento determinado Fariña parecía que tenía inmunidad, manejaba autos robados, truchos, le pasaba de todo y nunca era detenido. Fue acompañante íntimo amigo, utilizó el teléfono de Suris, el hombre que está detenido en Bahía Blanca por una cuestión de facturas truchas y narcotraficante, pidiendo lavar dinero, ahora está detenido. O perdió la inmunidad, o obviamente la justicia empezó a hacerse cargo de lo que Fariña estaba haciendo. Lázaro Báez, un nombre que ha resonado fuerte en la justicia y que ahora ha sido apartado de las obras públicas provinciales y nacionales porque el gobierno quiere que venda la empresa o que la quiebre, pero no quiere saber absolutamente más de su relación aparentemente con la familia Kirchner. Hay un fiscal, Campagnoli, que fue suspendido de sus funciones por investigar demasiado a Lázaro Báez. Aparece un nuevo nombre en el horizonte oficial, que es Carlos Luisi, subsecretario legal y técnico de Zanini, un hombre poderoso en la Casa Rosada, que a través de un llamado Yarvide impidió un allanamiento. No lo denunció a la justicia, al allanamiento por irregular. Llamó a Yarvide, que era amigo, y lo impidieron. Ha salido a la luz una serie de circunstancias en torno al patrimonio de Luisi que hacen que la justicia ahora lo quieran investigar, les parezca o no. Luisi está buscando abogado. Y queda Amado Vudú. Después del Mundial, muy posiblemente, el juez Ariel Lijo le toma indagatoria. La pregunta que comienza a circular en los tribunales es si habrá un vicepresidente, aparte de indagado, imputado. ¿Será esto por primera vez en la historia? Puede llegar a suceder. Hace pocas horas terminó un paro nacional importante, convocado por Hugo Moyano, por Luis Barrionuevo y por Pablo Micheli de la CTA. Un dato que no es menor que dos gremios de la CGT oficial de Caló, como son los ferroviarios, la Fraternidad y como es la UTA, hicieron paro con Moyano. El paro del transporte fue absoluto. El paro tuvo, yo le diría, repercusiones muy importantes. Ha habido temas de debate que siguen debatiéndose, si no hubiera parado el transporte, si no hubiera habido piquetes, pero nadie dice de la bronca
y la ansiedad y la angustia que hay en sectores sociales importantes de la Argentina por el momento económico que se está viviendo. ¿Habrá otro paro? Hay sectores que nuclearon alrededor de Moyano que dicen que sí, que habría que haber un paro inmediato. Uno es Barrio Nuevo, el otro es de Micheli. Moyano es más cauto. Quiere ver si alguna reacción hay y la verdad que ha dicho, si algún indicio de respuesta hay, que se la den al que quieran, no a mí, pero que el gobierno dé una respuesta a los reclamos que hizo la CGT, mínimo no imponible, inflación, jubilado y seguridad. Y seguridad, que sigue siendo una de las máximas preocupaciones de los argentinos. ¿Habrá otro paro o no habrá? ¿Tuvo algo que ver Massa con el paro? Barrio Nuevo, cansado de las críticas, dijo hace apenas unas horas, y no creo que le haya hecho mucha gracia a sus aliados, que Massa va a reventar al kirchnerismo en las urnas y vuelve a insistir en la mesa Massa presidente, algo que Moyano venía evitando. Si la situación se complica, es muy probable que haya otro paro, pero ¿podrán volver a unirse los aliados que convocaron a esta medida de fuerza? Saltaron chispas después del paro. Uno criticaba al otro, el otro criticaba a uno, y la verdad que a veces, por esas interrupciones de relaciones, el paro se vio un poco oscurecido. Nadie puede negar la envergadura del paro, nadie. Caló, secretario general de la CGT oficialista, quedó tocado. Dos de sus gremios importantes se plegaron al paro y seguramente sectores de sus gremios también lo han hecho. La excusa es hubo paro de transporte. Los gremialistas saben lo que es un paro, con paro de transporte no pueden negarse. ¿Qué hizo el gobierno hasta ahora? Descontó subsidio a las empresas de colectivos, insinuando que era un lockout. Capitanich condenó severamente a Massa y a Barrio Nuevo, pero son artificios políticos. Hacen falta otra clase de respuestas que evidentemente el gobierno no aparece decidido a tomar. El tema de la seguridad está muy en el tapete de los argentinos, pero ha habido cosas que parecen extraordinarias. Mire usted, desde mucho antes del comienzo de año venía una disputa entre el gobierno central y el gobierno de Santa Fe por el tema del narcotráfico. Nada más y nada menos. Narcotráfico. ¿Qué decía la gente de Santa Fe? Nos castigan porque gobierna el socialismo, nos sacan la gendarmería de las rutas, estamos solos. Y la verdad que el narcotráfico avanzó en Rosario. ¿Sabe cuántos crímenes se cometieron desde el principio de años en Rosario? Casi 90. Ustedes saben que le balearon la casa al gobernador Bonfatti, que le mandaron amenazas de muerte al ministro de Seguridad a su teléfono, y el gobierno impávido, y Capitanich diciendo que la seguridad es una prerrogativa exclusiva de las provincias. En ese contexto, de un día para otro, 3.000 gendarmes y prefectos desembarcaron en Rosario. Muy ampuloso, mucha televisión, Bernie con casco de la policía, de los grupos especiales, pero llegaron. Lo que el gobierno había negado insistentemente, mágicamente apareció. Y se hicieron cargo de Rosario, y un dato importante, desplazaron a la policía de Rosario. La sacaron del cuidado de los barrios. El gobierno de Santa Fe no confía en la policía de Rosario, cree que está infiltrada por los narcotraficantes. Y esto es así. ¿Qué cambió en el gobierno? ¿Por qué cambió Cristina Fernández de Kirchner de criterio y ahora hay gendarmes y prefectos ante un tema que no, aparentemente al gobierno no le importaba? Mire, puede haber muchas razones. Una razón es que Scioli lanzó un plan de seguridad y el gobierno no comentó nada y no querría quedarse atrás y por eso hizo lo de Rosario. Puede suceder que el gobierno haya entrado en razones y se diera cuenta de la gravedad del hecho y que no podía darle la espalda al narcotráfico
que es un problema muy serio de la Argentina, y ahora están los gendarmes dando tranquilidad a Rosario. Cambios de humor, con temas trascendentes, no estamos hablando de una cosita, estamos hablando del narcotráfico. Esta semana, que empieza mañana, el gobierno va a dar a conocer la inflación. Índice que supone será alto. En estos días ya está volviendo a la Argentina. Axel Kicillof estuvo ahí amagando con el Fondo Monetario Internacional. Dicen que su discurso duro públicamente contra el fondo no se condice con su discurso blando con las autoridades del fondo. Obviamente deben estar preparando el desembarco en los mercados internacionales, cosa que la oposición ve con algún temor porque se dan cuenta que ellos van a terminar pagando esa deuda. Pero bueno, la decisión de acordar o no con el fondo dicen que es de Cristina Fernández de Kirchner. Da la impresión que va a privar la aproximación con ese organismo internacional. De estos temas vamos a hablar con Javier González Fraga, economista, conocido por ustedes. Del paro está Momo Venegas, el líder de Guatre, un hombre que impulsó mucho esta medida de fuerza y la ha defendido. También está Laura Alonso, una diputada del PRO. ¿Qué pasa entre Macri y Massa? ¿Qué pasa entre Macri y Unen? ¿Qué opina de una encuesta que se conoció hoy? Y finalmente Gustavo Pose, un aliado importante de Massa, intendente de San Isidro, perfil de candidato a gobernador, todo esto en apenas instantes. Javier González Fraga, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por invitarme, Charles. Anticipanos algo sobre la inflación que vamos a conocer dentro de unos días. Sí, yo creo que el gobierno se juega mucho con esta inflación de marzo porque es la antesala de la inflación del segundo trimestre, donde realmente tiene una necesidad de ponerla entre 1,5% y 2% para darle continuidad a este programa. Eso en el segundo trimestre, sí, el primero ya está jugado, ¿no? El primero está jugado, por eso. Marzo es importante. Marzo tiene un conjunto de precios libres que claramente han evolucionado por debajo de los meses anteriores, son los precios de los alimentos, etcétera, pero tiene un golpe de tarifas, también de cuotas de colegio, cuotas de medicina prepaga, todo y eso. Podemos seguir. Claro, por eso hay diversas opiniones, yo he escuchado de todo, yo no hago cálculos de esto, pero hay quien dice que va a estar más cerca del 3, hay quien dice que puede estar arriba. El gobierno va a tener una fuerte intencionalidad para ponerla por debajo del 3,4, que fue el índice de febrero, para mostrar una tendencia. Y yo creo que hay que esperar a ver qué sucede con esto y con la inflación de abril en adelante, donde se juega realmente el futuro o el éxito de este programa, que no es demasiado ambicioso, aspira solamente a mantener el nivel de reservas o acrecentarlo para darle continuidad. Yo creo que el gobierno tiene una